a Dios. Gracias le damos al Señor. Gloria a Dios por su bendita palabra, por su presencia. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor. Esta imagen, háganle captura de pantalla. Cuando la tengan en la captura, ya la captura hecha, lo que falta, entonces alcanza a ver. Gloria a Dios. Imagino que ya. Bien, entonces nosotros entramos hoy, esta clase en realidad damos los sábados, pero hay una urgencia de dar este capítulo 21 del libro Cerdos en la Sal. Gloria a Dios. Las demás clases están grabadas en nuestro canal de YouTube, por lo que nosotros vamos a seguir avanzando con respecto a esta clase. Nosotros estuvimos hablando en la última clase de las agrupaciones de demonios, que es el capítulo de este libro. Lo que pudimos presenciar ya para recapitular y traerle un poco a memoria que tratamos la última vez fue ese capítulo 20 de las agrupaciones de demonios y vimos cómo estos espíritus perturban la mente de la persona, cómo perturban lo que es la verdadera identidad de las personas y cómo nosotros tenemos que identificarlo. ¿Por qué se llama cerdos en la sala? Bueno, porque los cerdos hacen similitud con el mundo espiritual, con los demonios. Entonces nosotros, el autor nos expone en todo el libro lo que es la autoliberación. Y nosotros tenemos dentro de este precioso libro el tema de la esquizofrenia, que es el capítulo número 20. Entonces nosotros vamos a ir leyendo a través de las experiencias que han tenido ellos, los autores del libro, para que nosotros podamos identificar no solamente otros, vamos, que nos enfocamos en que el otro es así, no que fulano es así, vamos a identificarnos, autoanalizarnos nosotros, identificarlos, si nosotros estamos familiarizados con algunas cosas de estas, pues entonces usted se va a ir dando cuenta y usted va a ir asociando a eso. Esté pendiente a las distracciones, cuando venga una distracción no se deje distraer, cancele toda conversación que tenga hacia alrededor suyo y usted se va a concentrar en esto porque no es una ni dos que tengamos ese problema, sino muchos. Muchas personas tienen ese problema esquizofrénico y ni siquiera cuentas. Así que vamos a poner atención a lo que nosotros queramos hablar. Cuando se sigan conectando, me ponen el aviso porque tienen que, yo voy a ir leyendo, a medida que yo voy a ir leyendo, ustedes van visualizando la imagen que les dije que hicieran captura de pantalla. Así es que yo voy a ir leyendo y ustedes van a ir, desde que yo le avise, van a ir mirando la imagen hacia todos los puntos que yo le voy a señalar. Bien, comienzo a leer. Dice, la esquizofrenia es un problema muy común. Algunas autoridades en el campo de las enfermedades mentales calculan que puede haber algo así como 50 millones de esquizofrénicos en Estados Unidos. Estas estadísticas no son actuales porque el libro tiene sus añitos. Así es que en ese tiempo había más de 50 millones de esquizofrénicos en Estados Unidos. Es decir, una de cada 8 personas. Los esquizofrénicos constituyen más o menos la mitad de la población de los hospitales esquizofrénicos en los Estados Unidos. Desde luego, hay grados variables de esquizofrenia. Algunos casos son graves y otros son bastante leves. Muchos esquizofrénicos nunca han sido tratados profesionalmente. La esquizofrenia es un problema muy frustrante para los profesionales de la salud mental. Su causa y su cura han permanecido ocultas en la incertidumbre. Nosotros los médicos
lo que hacemos con ciertas situaciones que se presentan, operaciones nerviosas. Una gente, nada más tengo que mandarle ese link y decirle. Puede hacer un grupo por mandar este link. No Se un han grupo conectado lo que llama lista de difusión. De difusión sí yo tengo. Se puede mandar Bien, a la lista de apague el difusión que micrófono. Cuando se conecte a alguien más, si quiere entrar, entre, el que no quiere entrar, no pasa nada y tampoco le llena la memoria. Lo único el que llena la micrófono memoria. allí. Vamos. Cierren el micrófono, por favor, Ángel. Bien, entonces nosotros tenemos como médicos que generalmente lo que se trata es el síndrome. Si hay una ansiedad, pues entonces lo que hacemos es poner calmantes, poner sedantes, si la persona no puede dormir, un somnífero y así por el estilo. O sea, le tratamos los síntomas que aparecen. Pero en realidad estas son perturbaciones de la personalidad que tiene su raíz en el mundo espiritual. Seguimos leyendo en el segundo párrafo. La perturbación y la desintegración de la personalidad, que se conoce como esquizofrenia, oigan la identificación, es la perturbación y la desintegración de la personalidad. A esto se le conoce como esquizofrenia o demencia precoz. Se encuentra con mucha frecuencia en el Ministerio de la Liberación. Puedo calcular que algo así como una cuarta parte de quienes vienen a nosotros en búsqueda, de los que vienen a nosotros en búsqueda de, gloria a Jesús, de liberación, tienen un cuadro de esquizofrenia. El Señor, en forma muy misericordiosa, nos ha dado una revelación muy especial sobre los problemas que nos capacitan para tratar con estos casos de manera efectiva. Como la revelación la recibió mi esposa, Ida Mae, le he pedido a ella escribir el resto de este capítulo. Y aquí inicia lo que el Señor le reveló a sus siervos para tratar y erradicar y arrancar de raíz, porque las cosas hay que ir a la raíz para que sean arrancadas, para que sean desarraigadas. Y es como le he estado hablando en todo lo que ha sido el libro completo, que ya casi estamos terminando. Sin la ayuda del Espíritu Santo, sin la revelación del Espíritu Santo, nosotros no podemos ir a la raíz, porque Él es el que revela la verdad. Entonces dice la esposa del autor, coautora de ti. Trabajamos muy intensamente en la liberación de una persona que no mostraba mucha mejoría después de repetidas administraciones. Esta persona estaba muy ansiosa. Vayan oyendo las características, vayan escribiendo. Ansiedad. Estaba muy ansiosa y deseaba la liberación. Como amaba mucho al Señor, creía con todo su corazón que la liberación era la respuesta a sus problemas y clamaba al Señor en gran necesidad. Era muy cooperadora con el ministerio, pero los resultados finales eran muy descorazonadores. Después de un tiempo, sentimos que estábamos alcanzando la victoria. Gloria a Jesús. Durante unos pocos días, su personalidad daba signos de estar estable y luego repetidamente todo entraba en un cataclismo y debíamos otra vez retroceder donde habíamos comenzado. Quiero que vayan escuchando, poniendo atención, no se dejen distraer, porque usted tiene que chequear, evaluar cuál es la característica de una persona con esquizofrenia y que está siendo atormentada por eso. Fíjense que estaba colaborando con el ministerio. Fíjense que ella estaba permisiva a que se le ministrara la liberación. Ella quería y creía en el ministerio de la liberación. Pero de repente estaba bien
pero al otro momento no estaba bien. Aquí hay una persona de doble ánimo. Aquí hay una persona de doble alma. Aquí hay una persona de dos características muy diferentes. A veces nosotros le vemos personas así y le dice, oh, ¿y qué le da a él? ¿Qué le da a tal o cual persona? Porque no estaba así ahora mismo. ¿Y qué fue lo que dijo? Son actitudes, son accionares de las personas que nos llevan a nosotros a identificar que la persona tiene problemas. Bien, entonces, una noche después de un cataclismo, estoy en el tercer párrafo, impresionantemente violento, me desperté del sueño. El Señor hablaba a mi espíritu y me dijo, quiero darte una revelación sobre cuál es el problema de Sara. El problema es la esquizofrenia. Es decir, ellos estaban ministrando liberación y ellos no tenían el nombre, la identificación de lo que ellos estaban trabajando, de lo que ellos estaban preparando, a lo que ellos le estaban ministrando liberación. El Señor le dio el nombre. Tú estás ante un episodio de esquizofrenia. Ahora bien, yo no era muy conocedora del tema. En la universidad había estudiado algo de psicología, lo suficiente como para estar familiarizada con ciertos términos generales como una manía depresiva, esquizofrenia, paranoia, psicosis y neurosis. ¿Cuántas personas ustedes no han visto que tienen psicosis? Psicosis de que lo están persiguiendo, psicosis de que se le va a pegar una bacteria, psicosis de que se puede enfermar, psicosis de que todo lo que hablan en televisión de algunas enfermedades que salen nuevas y que cuidarse porque va y se enferma, que no puede salir de la calle, y viven así como en una paranoia, en una neurosis que lo saca de control. Entonces dice, busqué en mi memoria y logré recordar que a la esquizofrenia a veces se le refiere como una personalidad dividida. Luego, el Señor me dio esta definición. La esquizofrenia es una perturbación, una distorsión o desintegración en el desarrollo de la personalidad. Repito, la esquizofrenia es una perturbación, una distorsión o desintegración en el desarrollo de la personalidad. Ya no la llamará más Sara, sino la llamarás Sara 1 y Sara 2. Estas fueron las instrucciones que le hice. Porque tiene más de una personalidad dentro de sí. Aún estaba en la cama, aún estaban con mis ojos cargados de sueño, pero el Señor siguió dándome la revelación. Me ordenó colocar las manos juntas, con la palma enfrente a la otra y los dedos firmemente entrelazados. Eso es algo parecido. ¿Se fijan cómo tengo mis manos? La palma unida y los dedos fuertemente entrelazados. ¿Sí? No quiero que borren esa imagen. Me dijo que esto representaba la naturaleza esquizofrénica. Cada mano representa una de las dobles personalidades dentro del esquizofrénico, pero ninguna de ellas era el yo real. Es decir, la persona tiene una doble personalidad, pero ninguna de ellas es la real. Hay una mezcla, están entretejidos diferentes elementos del cual nosotros vamos a estudiar y vamos a ver a medida que nosotros vayamos desarrollando la figura que ustedes le hicieron captura de pantalla. A medida que yo voy leyendo, ustedes se les va a ir describiendo lo que pasa con esta persona. Sí, con las palmas entrelazadas, con dedos firmes entrelazados, ¿verdad? Bueno, me dijo, cada uno de estos representa una naturaleza esquizofrénica. Cada mano representa una de las dobles personalidades dentro del esquizofrénico, pero ninguna de ellas es el yo real.
el Señor me dijo, tus manos representan el nido de los espíritus demoníacos que constituyen la esquizofrenia. Quiero que sepas que eso es completamente demoníaco. Es un nido de espíritus diabólicos que han entrado en la vida de la persona cuando era muy, muy joven. Ahora te mostraré cómo. Eso es la revelación, el Señor mostrándole todas las características, esas cualidades en las cuales van a describir un esquizofrénico. Luego el Señor me hizo separar las manos muy lentamente y a medida que mis dedos se entrelazaban muy despacio, el Señor me mostró que esos espíritus satánicos en el esquizofrénico también se deben separar, expulsar y derrotar. Repito, cada uno de esos espíritus identificados en el esquizofrénico se deben de separar. Recuerdan la posición de las manos, así bien entrelazadas, bien entretejidos los dedos, uno cada uno, dándole fuerza. Cada uno de esos dedos representa un espíritu que le da la característica a la personalidad, lo que representa la personalidad de ese esquizofrénico, o lo que le da las cualidades de esa persona. Y no es la verdadera persona. Entonces, cada uno de ellos van a dar un aspecto del carácter, de las acciones y actuaciones de la persona esquizofrénica. Entonces, quiero que vayan conmigo, no se dejen distraer. Bien, entonces, el proceso necesita tiempo. Para la persona es un descubrir que mucho de su personalidad no es el yo real. Se puede descontrolar cuando sepa cómo es su verdadera personalidad. Necesita tiempo para acomodarse, para no seguir en concordancia con las falsas personalidades demoníacas que está conociendo. Debe aborrecer la personalidad esquizofrénica y debe estar en completo desacuerdo con ella. El Señor me trajo a la memoria Amós 3:3. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Yo voy a repetir ese párrafo anterior. ¿Hay alguien con el micrófono abierto? Ciérrelo, por favor, porque me distrae. Morena y Hilda están con el micrófono abierto. Ciérrenlo, por favor. Para la persona es un choque descubrir que mucho de su personalidad no es el yo real, porque es que le da ciertos aspectos a su persona que esa persona ha durado tanto tiempo en esa situación que ya lo cree como real, como su normalidad. Entonces, cuando uno le dice a esa persona que esas acciones son producto de un espíritu inmundo, que vamos a seguir desglosándolo por ahí, por dónde fue que entró y cómo entró, y cuál es su rama principal para que ellos se mantengan ahí. Entonces la persona entra en una incredulidad porque no sabe o no acepta que hay una personalidad que no es en realidad la suya. Se puede controlar cuando sepa cómo es su verdadera personalidad. ¿Cómo yo voy a tomar dominio de algo que yo sé que no es mío y lo voy a echar fuera y no lo voy a dejar manifestarse? Cuando yo identifico mi verdadera personalidad. Cuando yo me dedico a que el Espíritu Santo me vaya quitando todo lo que vamos a mencionar ahora en un rato, todo lo que me pueda a mí estar afectando emocionalmente, cualquier situación dada que me lleve a descubrir que el dolor no es mío, que el dolor no me pertenece, que la frustración no me pertenece, que la herida de rechazo no me pertenece, que la herida por el rechazo, que eso no es mío, que la frustración que viene detrás de, que eso no es mío, porque yo no soy una fracasada, porque yo no soy esa, porque Cristo no me hizo así. Entonces, cuando yo entro en esa interrogante, entonces yo me voy a dedicar a buscar
quién es mi yo real, cuál es mi verdadera identidad, cuál es mi verdadera persona. Si yo no sé cuál es mi personalidad, cualquier espíritu me puede venir a tomar y manipular. Si yo me conozco, yo no voy a permitir que nada externo quiera venir a influenciarme, a ponerme a hacer cosas que yo no lo hago normalmente y que yo no soy así. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, se necesita tiempo para acomodarse y para no seguir en concordancia con las falsas personalidades demoníacas que se van conociendo. Si yo identifico, si usted identifica una situación de esta en su vida que le está dañando su carácter, que le está dañando, por ejemplo, la ira, que viene por un espíritu de rebelión o puede tener su raíz en el rechazo, que lo vamos a ver más adelante. Y yo identifico que eso no es mío, espérate, porque eso vino de tal. Entonces yo voy a luchar en contra de eso para que no se manifieste. Dice, se necesita tiempo para acomodarse y para no seguir en concordancia con la falsa personalidad. Yo no puedo seguir repitiendo las mismas cosas que estoy identificando que no son mías, que no viene de mí, que no viene de mi verdadera personalidad. No, cheddar, media libra, no grano. Esquizofrenia, apaguen los micrófonos. Y jamón de papa. Don Fran, apaga el No micrófono. Y debe estar en completo desacuerdo con él. No estoy de acuerdo con eso, así que no lo voy a volver a repetir y a mí tú no me vas a volver a repetir. ¿Estamos claros? Bien, entonces, 1 a 1, estoy en el segundo párrafo, la página 146. 1 a 1, mis dedos se soltaron para ilustrar la separación de las personalidades demoníacas. Más tarde, cada dedo recibió el nombre de un espíritu, que es la figura a la cual yo le dije que le tiraran captura de... Ahora, viendo. Señores, fíjense en su micrófono, por favor, que algo... Para ilustrar la separación, entonces se le asignó a cada dedo, para ilustrarlo, el nombre de un espíritu. Los dos últimos dedos en separarse. Denme un segundito. No se dice. 1 a 1, mis dedos fueron separados, porque ya leímos eso. Los dos últimos dedos en separarse fueron los dedos de la mitad de cada mano. El Señor me mostró que esos dos representan el núcleo de premio. Aquí menciona que el núcleo es el rechazo y la rebeldía. Yo necesito que ustedes revisen el micrófono que están encendidos y lo apaguen, por favor. Porque si no voy a tener que dejar de grabar la clase. Bien, entonces, estos dedos, los dos principales, los dos más grandes, representan el de la mano derecha y el de la mano izquierda, el rechazo y la rebeldía. Que en estos dos es que está fundamentado y cimentado ese cuadro de esquizofrenia. Cuando finalmente estos dos, que es el rechazo y la rebeldía, entonces finalmente se separan, la persona se puede considerar curada, liberada y con conocimiento de cuál es su yo verdadero. El rechazo y la rebeldía. Y ahora vamos a ver el por qué. El espíritu control se llama esquizofrenia o doble ánimo, mente. Dice la Biblia en Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esta es la definición escritural de un esquizofrénico. La traducción ampliada puede decir algo como
porque siendo como es un hombre de dos mentes, vacilante, dudoso, irresoluto, es inestable y no se puede confiar en él, porque es inseguro en todo, en lo que hace, piensa, siente y decide. Esa inseguridad hace que las personas vacilen a la hora de Ahora ya no tomar lo algo, escucho. se vuelva inseguro de todo lo que hace y piensa. Entonces, la frase se traduce de doble ánimo o de dos mentes. Viene de la voz griega compuesta que significa literalmente dos almas. La siguiente etapa de la revelación llegó unas pocas semanas después. El Señor me ordenó dibujar el contorno de mis manos sobre un papel. Luego fue nombrando los dedos como diversos espíritus y me mostró que cada demonio se instala en el esquizofrénico. Entonces, ustedes van a buscar, déjame ver en la página, nos quedamos en la página 147. Vamos a buscar la imagen y ustedes le van a hacer captura de pantalla porque a medida que vayamos, los que no han hecho captura de pantalla a la imagen, vamos a ir, tírenle captura de pantalla, porque a medida que yo voy leyendo, yo le voy a ir hablando del dedo índice, del dedo pulgar, del dedo tal que se convierte, que es asignado a tal y tal. Por eso la figura de la mano, que esas manos, la mano derecha y la mano izquierda representan las dos personalidades que tiene la persona. Y vamos a ver cómo en cada dedo se representa un lazo o se le asigna a un síntoma o a una cualidad de la que encierra la persona esquizofrénica. Bien, entonces espero que ya la tengan, ¿verdad? Porque vamos de nuevo a la página 148, en la cual nosotros vamos a ir detallando todo. Quedamos en la 146. Bien. El demonio control de la esquizofrenia invita a otros demonios. Pongan atención, por favor. Invita a otros. El que está en control es el espíritu esquizofrénico. Dijimos que las dos ramas grandes en las que se fundamenta para ellos arraigarse es el rechazo y la rebeldía. ¿Ok? Entonces, el que tiene el control es el espíritu de esquizofrenia. Dice que invita a otros espíritus a entrar para producir la distorsión de la personalidad. La esquizofrenia siempre comienza con rechazo. Repito, la esquizofrenia siempre comienza con rechazo. Comúnmente se inicia en la niñez o en la infancia y a veces mientras el niño aún está en el vientre de la madre. Hay muchas causas para el rechazo. Quizás el niño no fue deseado, puede haber tenido el sexo que no deseaba, unos o ambos padres. Las condiciones en el hogar pueden haber sido inseguras. En fin, hay muchas puertas que llevan al rechazo. Fíjense, en el taller de sanidad del alma, en uno de los talleres, nosotros hablamos en demasía de rechazo. Nos tomamos 4 horas para hablar de rechazo. Entonces, nosotros tenemos aquí, dentro de lo que nosotros hablamos, desde el vientre, cómo entra, cómo es marcado esa criatura desde el vientre, con el rechazo de uno de los padres, como lo dice ahí, no quiero este bebé, no tengo medios para mantenerlo, yo no quería estar embarazada en ese momento, y sucede que se lo quiere sacar y después no puede, esa intención de abortar, ese rechazo al no quiero, le da la legalidad. Recuerden que el mundo espiritual se mueve por legalidad. Cuando usted le dice a un bebé en el vientre,
Si pasó esto, señores, si pasó esto con uno de sus hijos, en el caso de cuando las mujeres que están aquí, los hombres que están aquí, padres y madres, sucedió una negación a ese bebé en el vientre, usted tiene que pedirle perdón a esa criatura, ya sea un hombre o una mujer o lo que sea, pedirle perdón o aún a este bebecito para que ese espíritu y decirle que lo ama, para que ese espíritu de rechazo salga de la vida de ese niño, porque el niño entonces va a acarrear serios problemas hasta la adultez, porque ese espíritu de rechazo va a perseguir a la persona aún después de anciano. ¿Okay? Entonces vamos a ir identificando, ya vimos uno de los pilares en la cual se entrona ese espíritu esquizofrénico y es el rechazo. Vamos a identificar. La esquizofrenia, voy al segundo párrafo, se puede heredar demoníacamente. Nótese que está escrito demoníacamente. Con esto quiero decir que no está en el sistema sanguíneo ni en los genes. ¿Se acuerdan de la clase de la iniquidad? Estos genes que son transmitidos, estos genes espirituales, esta situación espiritual que se adhiere al ADN por situaciones generacionales, pactos generacionales que vienen de familia en familia, estas iniquidades que se adhieren al ADN espiritual de nosotros, los seres humanos. Entonces, Yo se adhiere. mira, micrófono abierto. Los micrófonos, por favor. Don Fran, revisa su micrófono. Entonces, estos espíritus se adhieren por la legalidad que se le da al rechazar un bebé en el vientre. No es que pasan por la línea sanguínea, como ciertas enfermedades, como ciertas condiciones genéticas. Todo esto es espiritual. Que es loco porque su papá estaba loco y porque el abuelo también se volvió loco. No, esto tiene un asiento espiritual. Entonces, en otras palabras, los demonios buscan perpetuar su linaje y es más fácil que de ellos hacerlo dentro de una familia. Ese espíritu familiar, que así mismo es que se llama, se entrona en la familia y le da la forma a todas las generaciones. Por eso es que nosotros tenemos que hacer una renuncia a todo espíritu familiar heredado de nuestros padres y nuestra generación y cancelar de manera consciente lo que inconscientemente le traspasamos a nuestros hijos. Herencias de maldición. Arrancarlas conscientemente, ya que usted está siendo consciente de que hubieron muchas situaciones en sus casas. Usted tiene que saber que esto debe de ser taladrado, esto debe ser arrancado en el nombre de Jesucristo. En otras palabras, por ejemplo, suponga usted que la naturaleza esquizofrénica está en la mano. Suponga usted que viene por el lado de su mamá. Los demonios elegirán a uno o más de sus hijos para alimentar ese espíritu de esquizofrenia dentro de ellos. La madre esquizofrénica siente rechazo. Ella es la responsable principal de suministrar amor a la familia. Si ella misma siente el rechazo, imagínese usted. Es la que acaricia, es la que maneja, es la que consiente al bebé. El demonio de rechazo dentro de ella crea problemas en sus relaciones con el hijo. Ojo aquí. Cuando una madre se ve con esas situaciones de rechazo que entró desde el vientre, póngase usted, ¿verdad? Usted es un bebé en el vientre de su madre. Surgieron conflictos, surgieron situaciones en las cuales en algún momento así pequeñito
la madre o el padre dijo, no quiero esa criatura. O la tuvieron porque ya llegó, porque fue un accidente y ya llegó. O porque fue la tercera, cuarta o quinta del matrimonio de sus padres y tenían 9 hijos y no había la manera de cómo ponerle atención. Todo esto lo hablamos cuando entra la adolescencia, cuando entra el rechazo en la primera infancia, cuando hay comparación entre hermanos, cuando hay una falta de atención, una falta de amor. Entonces, si la misma madre tiene este rechazo y no ha sido libre porque pasó por todas estas situaciones, ese mismo rechazo que carga la persona, que de acuerdo a la intensidad de esta raíz de rechazo, de acuerdo a qué tanto rechazo tenga, entonces ese reflejo de rechazar a los hijos, de no darle el amor al bebé, eso mismo va a hacer que ese espíritu, que los niños se sientan rechazados y a la vez rechacen a otros y no se dejen amar. El demonio de rechazo dentro de ella crea problemas en sus relaciones. Así el niño queda abierto al rechazo por la inestabilidad de la madre. Repito, la esquizofrenia siempre comienza con el rechazo. Ojo con eso. Vamos a renunciar a todo espíritu de rechazo. Vamos a sacar el rechazo de nuestras vidas, que no nos lleve. Y si rechazamos en algún momento, o si supimos que fuimos rechazados, vamos a otorgarle el perdón a nuestros padres. Vamos a otorgarnos nosotros mismos el perdón, porque entonces vamos a ir viendo más adelante que viene la autocondenación, que viene la culpabilidad, y cómo esa culpabilidad se va desencadenando, creando máscaras en nuestra personalidad. Si tenemos un sentimiento de culpa, si tenemos un sentimiento de abandono, si tenemos una herida por el abandono de nuestros padres, esto va a provocar que nosotros nos pongamos caretas. En el próximo taller ahora de abril vamos a hablar de eso. Vamos a crear una coraza para hacerle ver a otro que nosotros sí somos fuertes, o vamos a buscar en la otra persona cómo satisfacer esa falta de amor, esa falta de protección que no tuvimos con nuestros padres. Por eso es que cuando nosotros tenemos una mala relación con nuestros padres, entonces se nos dificulta ver a Dios como nuestro Padre. Entonces nuestra relación y nuestra intimidad con el Señor va a depender de cómo yo veo a mi papá. ¿Sí? Vamos a ir viendo esto más adelante. Ahora bien, voy al tercer paso. Ahora bien, uno puede tener un espíritu de rechazo y no ser esquizofrénico, es la realidad. Pero cuando hay un tronco de esquizofrenia dentro de la familia, donde el anzuelo, ¿verdad? Ese es el espíritu de rechazo. En otras palabras, todo depende de la manera como se forma la personalidad. Usted puede tener un espíritu de rechazo y sin embargo manejar su personalidad de tal modo que está seguro de sí mismo. Puede ser que usted no tenga falta de identidad. Puede ser que usted, aunque tenga su rechazo, pues usted tenga conciencia de quién usted es y tenga muy claro su tipo de personalidad y puede tener hijos. Pero, por el contrario, el esquizofrénico siempre anda preguntándose quién soy. La identidad del verdadero yo se pierde o se confunde. ¿Quién soy en realidad? Porque tengo muchas personalidades, pero ¿quién soy? Pero como tiene tantas personalidades, entonces ese yo real se mantiene oculto dentro de tantas ramificaciones. Seguimos al último paso. El rechazo, como aparece en la mano izquierda, vamos a ver la ilustración, que ustedes la tienen ahí. Vamos a ver la ilustración y el que no le tiro captura de pantalla que me diga. Dice, el rechazo, como aparece en la mano izquierda de la ilustración,
Es el demonio que controla una de las personalidades que están dentro del esquizofrénico. Ese espíritu de rechazo controla una de esas personalidades que le dan la identidad al esquizofrénico, las varias. El rechazo muestra un tipo de personalidad retirada en un sentimiento interior. En su sentimiento interior es una agonía interna. El que tiene ese espíritu de rechazo controlando tiene una agonía interna. Es un morir de hambre de amor, oigan, es inseguridad, es inferioridad y es fantasía. Adquiere una personalidad. Vuelvo y leo ese paso. Que la idea no es que yo solamente lea, es que usted identifique, no solamente que usted mire al otro, sino que identifique algo de eso para que podamos entonces recalcar y poder ayudar a los demás. Este espíritu, ya dije, que está dentro, vamos a leer de nuevo el último. El rechazo, como aparece en la mano izquierda de la ilustración, es el demonio que controla una de las personalidades que están dentro del esquizofrénico. El rechazo muestra un tipo de personalidad retirada, cuando la persona es retirada, aislada, que no hace mucha conexión con la gente, que no se mezcla con la gente, tiene como una agonía interna, es muy sufrido, es un morir de hambre de amor, está ansioso de amor, está falto de amor porque no se lo dieron, provocado por el mismo rechazo que quizás hizo que no pudiera aceptar el amor que le brindaban ni su papá ni su mamá, porque el mismo rechazo provoca eso, causa una inseguridad, una inferioridad, ese sentimiento de inferioridad, que soy menos que el otro, que soy menos que mis hermanos. Todo esto es irrealidad y todo está en el interior. Es fantasía, es irrealidad, no es real. El rechazo no es real, está en la mente. Vuelvo y repito, no es que no sea real, está, pero es en la mente. O sea, no es una personalidad que está afuera, está en tu mente, orquestando y dirigiendo una personalidad que te lleva a ser retraída, a no hablar con nadie, que te lleva a no aceptar el amor que te quieren dar, que te lleva a no aceptar el abrazo porque te da una desconfianza. ¿Qué es lo que quiere este? Que viene a abrazar a uno. No, no, a mí no me abrace. Es una inseguridad de sí mismo y una inferioridad. Es una irrealidad que solamente está ahí. ¿Ok? Entonces, dice, no comparto eso. Dice el esquizofrénico. No comparto esto con nadie ni a nadie. En una personalidad así se instalan los demonios. La segunda personalidad, me imagino que están mirando toda la imagen, porque no estoy buscando la imagen, porque me imagino que ustedes la están mirando. ¿Cuáles no lo tienen la imagen? Lo tienen todo, porque no puedo ver quién está y quién no está. Yo lo tengo, la imagen, pastora. Pues vayan mirando la imagen. Ok. Bien. Entonces, ya se me perdió. ¿Por dónde era que iba? La segunda personalidad, aquí, la página 140. La segunda personalidad puesta por los demonios es la rebeldía. La rebeldía es el dedo medio, el dedo mayor de cada mano. De la mano izquierda era el rechazo, y aquí de la otra mano derecha es entonces la rebeldía. Aquí es que ellos se entrelazan, se dan fuerza uno al otro y uno apoya la personalidad del otro. Vamos a seguir mirando.
Cuando un niño no tiene una relación amorosa satisfactoria en su vida, entonces crece incapaz de sentir y de compartir sus relaciones en amor. Repito, cuando un niño no tiene una relación amorosa satisfactoria en su vida, entonces crece incapaz de sentir y de compartir sus relaciones de amor. La rebeldía se instala y mientras comienza a luchar por amor, maltrata y satiriza a quienes le han dejado morir de hambre y no le han ofrecido amor. Yo voy a repetir esto para que se entienda más. Vamos a describir la segunda personalidad, que está en la mano derecha representada por el dedo mayor, que es la rebeldía. Sí. En la posición de niño, cuando un niño no tiene una relación satisfactoria de amor en su vida con sus padres, que son sus progenitores, que son lo que tienen que darle el amor, lo que tienen que en su primera infancia llenarlos de amor, no que le digan muchacho del otro, tú eres igual que tu padre, muchísimas etiquetas y muchísimos improperios que van a dañar el corazón en las relaciones. Ese niño no va a dar amor. Cuando sea adulto, señores, nadie da lo que no tiene, lo que no se le enseña, señores, lo que nadie tiene, lo que no, nadie da lo que no. Si ese bebé no se le cultivó su seguridad cuando niño, se va a volver rebelde. Se va a volver rebelde y puede ser que nazca con todo su amor, pero también, como dice la palabra, niño consentido, vergüenza de su madre. Si tenemos un niño que fue consentido en todo, no se le enseñó el valor de las cosas, pues entonces va a ir a buscar esas otras cosas, porque usted me dirá, no, pero yo a mi niño lo llené de amor, y hoy no quiere saber de mí, hoy no está en la calle, hay que buscar más adentro qué pasó. Entonces, esta rebeldía se va a instalar mientras comienza la lucha por amor. Mientras tanto, él, queriendo buscar amor, va a maltratar, va a satirizar a quienes le han dejado morir de hambre y no le han ofrecido el hambre de amor. Va a ser rebelde en contra del padre. Entonces, la rebeldía se afirma entonces en la terquedad. Es una persona terca, la falta de amor. Es una persona afinada, es una persona llena de egoísmo. Por la falta de amor. No le dieron amor. Aquí hay otra personalidad. Esta personalidad no es introvertida, no es retirada, es una personalidad entonces agresiva que embiste en ira, en amargura, en resentimiento, en odio y en venganza. ¿Se fijan? Que todo lo opuesto, todo lo que trae el espíritu de rechazo, se fortalece o tiene como un mecanismo de escape la rebeldía. Como yo me siento rechazado, como yo me siento que no soy amado, que no soy querido, entonces mi autovenganza, mi mecanismo de defensa es reaccionar con rebeldía, es reaccionar con resentimiento, con amargura, con odio. Entonces voy a tener una personalidad agresiva, voy a ser terco, voy a ser obstinado, voy a hacer todo eso, todo lo contrario. Pero entonces la rebeldía se va a justificar en el rechazo para ejercer la autoridad. Y vemos cómo esta persona va a sufrir embates en su verdadera personalidad, que no es su verdadera personalidad. Fíjense, dicen por ahí que de médico y loco todos tenemos un poco por ahí, así que entonces nosotros pasamos por diferentes situaciones cuando estamos pequeños, que esos espíritus que hay, que son reales,
esas influencias negativas que se mueven alrededor y que usan a la otra persona para dañar la vida del otro, para marcar la vida del otro, porque aquí vemos dos cosas, pero fíjate que hubieron unos detonantes de cosas. El rechazo de la madre, por tal o cual cosa, las diferentes situaciones que no se criaron con papá, que no se criaron con mamá, crean una dependencia, crean un masoquismo, de eso que vamos a hablar en el próximo taller, se vuelven masoquistas, se vuelven dependientes, no son unas personas realizadas. ¿Por qué? Porque adoptan conforme a la herida que tienen, ya sea de abandono, ya sea herida, porque hemos hablado aquí que las heridas son puertas en el alma, heridas no sanadas, heridas de nuestras emociones, heridas de nuestros sentimientos. Un sentimiento herido está al traste para aperturar en el mundo espiritual a que entre cualquier influencia negativa, a hacer más profunda la herida y más dolorosa. Entonces nosotros mismos, cuando decidimos mantenernos en esas heridas y vivir en estos tipos de personalidad y vivir en esa detonante, porque yo soy así, porque ese es mi carácter, porque esa es mi personalidad, porque así fue que me criaron, ese espíritu de control, esa situación y todo eso, no es nuestra verdadera personalidad, sino es un mecanismo de escape que nosotros usamos al adoptar ese tipo de características, de cualidades, para que no me hagan daño. ¿Sí? Una autodefensa. Seguimos al otro paso. El Señor me mostró que debía referirme a la persona esquizofrénica como Sara 1 y Sara 2. La Sara 1 era la persona real y la Sara 2, la personalidad esquizofrénica que tenía dos aspectos. Por tanto, realmente se trataba de tres personalidades: la personalidad verdadera, la personalidad del rechazo y la personalidad de la rebeldía. Tres personalidades: la rebeldía, el rechazo y la de. En 30 minutos era posible ver todas estas personalidades en acción. Naturalmente, esto trae mucha confusión, tanto a la persona misma como a quienes los rodean. La persona real no es ninguna de las manos, no es ninguna de las manos. El yo real se muestra en la parte. Sí, yo digo eso. Ustedes ven la imagen. Entonces, ustedes pueden ver hay una. Apaguen el micrófono, por favor. Hay una persona. Él no tiene nada, no. Sobre que se le cae. No, el tipo, yo sabía. Señores, alguien tiene. Porque mire la el pantalón para abajo. Entonces, el esquizofrénico no conoce su yo real. Cuando el esquizofrénico comienza a ser liberado, el yo real debe tener a Cristo Jesús. Porque el viejo enfrente hay que empujar. Otra vez. Déjame ver quién es que tiene. Apague el micrófono. Apaguen el micrófono, por favor. Eso interrumpe mucho a uno y se está lavando atrás. Gloria a Dios. Entonces, el esquizofrénico no conoce su yo real. Cuando el esquizofrénico comienza a ser liberado, el yo real debe tener a Jesucristo. Jesús debe comenzar a crecer en la persona, a desarrollar esa personalidad y hacerla como Él quiere que sea.
De ahí, ¿por qué la liberación del esquizofrénico requiere tiempo y a veces varios meses e inclusive un año o más? La liberación debe trabajarse en equilibrio con el desarrollo del yo real. No se debe apresurar porque la persona no tiene nada que la sostenga como apoyo. Si en el esquizofrénico se expulsan repentinamente todos los espíritus, se sentiría perdido por completo. La identidad con el yo real requiere tiempo. A medida que se agota la naturaleza esquizofrénica, la naturaleza verdadera debe de salir. Una persona que tiene 20, 30 años comportándose de la misma manera, entiende que esa es su naturaleza. Pero cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, nosotros tenemos que entrar en un nivel de búsqueda, de esa verdadera identidad en Cristo. ¿Quién soy yo? ¿Qué Cristo quiere de mí? ¿A qué fui llamado? ¿Qué debo de quitar de mi vida que no viene de lo que Cristo quiere? ¿Qué otra cosa es necesario? Porque la persona con sus propias fuerzas no va a poder ser libre, ni mantenerse libre. Que si puede ser libre inmediatamente, sí, Cristo lo puede hacer, porque Él es el Todopoderoso. Cristo puede dejar a una persona limpia, absolutamente limpia. Pero esa persona debe de ser instruida para que se encuentre en Cristo su verdadera identidad. Porque de lo contrario, usted se imagina esa persona que tenga, vamos a poner la joven, 25 años, manejando todos estos tipos de personalidad. En el momento que se le dé la liberación, se va a encontrar una falta de identidad tremenda, se va a encontrar su falta de identidad inferior, no sé quién soy. Y si no tiene quien la instruye en su verdadera identidad, puede hasta intentar encontrar eso. Aparte de que hay un daño psicológico provocado por esos espíritus, necesita terapia, necesita una reparación, necesita que la ayudemos, que se ayude a identificar cuál es su verdadero propósito de vida. Porque recuerden que todos estos espíritus entraron de alguna manera por vía de un rechazo, por vía de una legalidad, se adoptó un espíritu de rebeldía, se adoptaron diferentes tipos de acciones, se adoptaron diferentes tipos de personalidades, de cualidades del carácter que no eran su yo real. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que saber identificar eso y ayudarle a reemplazar esas cualidades divinas con las propia de ella, conforme a la voluntad del Padre y conforme a lo que fueron llamados a hacer desde antes de la fundación del mundo. ¿Que es mucho trabajo? Sí, es mucho trabajo, pero el Espíritu Santo lo puede hacer. Y un vaso que se deje usar, porque esta gente necesita ayuda. Esta gente necesita ayuda. Y quizás en algún momento de nuestra vida nosotros estuvimos en esa posición de casi volvernos locos, con la mente torturando, hablando cosas en nuestra mente, esa voz de nuestra mente que dice, tú no sirves, tú no vales un chele, nos invade la depresión, nos invade la angustia, nos invade la falta de amor, nos invade la falta de atención, y todo eso crea en nosotros un sentimiento de frustración y de fracaso que no tiene cómo medirse. Sí. Permítame ilustrar, voy al primer párrafo en la página 140. Lo que puede suceder cuando un esquizofrénico está en un proceso de liberación o debe aprender a someterse a la autoridad. Acuérdense que tenía un espíritu de rebeldía. Acuérdense que tenía un espíritu de autoritarismo. Acuérdense que todas esas manifestaciones del espíritu de rebeldía, de desobediencia, de ira,
Es un espíritu de insubordinación, es un espíritu que no va a someterse a ninguna autoridad. Y lo primero que debe de aprender es a someterse a la autoridad. Y se enfrenta con una prueba. El someterse a la autoridad, porque yo no me someto a nadie, porque yo soy autosuficiente, porque esa o ese es menos que yo me la voy a someter. No se pueden ni siquiera enseñar porque no admiten que otro le enseñe, porque son autosuficientes. Son espíritus de insubordinación, son espíritus de rebelión, de rebeldía. Acuérdense que esa persona tiene que aprender. Una de las cosas que va a mostrar el fruto de su liberación es que tenga que someterse a la autoridad. Esa es una. Hay una situación donde se requiere que sea sumiso, enseñable, pero no es su hábito ser sumiso. Acuérdense que viene de un espíritu de rebeldía. Entonces, ¿qué va a hacer? Hay varias preguntas. ¿Caerá en el rechazo? ¿Se irá a su habitación? ¿Se cubrirá el rostro? ¿Se pondrá de malcriado? ¿Rehusará hablar a todos? ¿Caerá en rebeldía? ¿Expresará su ira? ¿Se hará desafiar? ¿Se mostrará obstinado? ¿O permitirá a la naturaleza de Jesús salir adelante? ¿Cooperará al ceder a la autoridad y hacerse sumiso? La decisión es suya. ¿De quién es la decisión? No es del que lo está liderando. Una persona que tiene el interés de cambiar se niega a sí mismo en todas estas preguntas porque estaba acostumbrado a tener una vida insubordinada, a tener una vida que no respetaba a nadie, a tener una vida que no aguantaba a un jefe, porque todo es hacer eso o aceptar que Dios te cambie, sujetándote primero a la autoridad. Cooperar con tu liberación y hacerse sumiso, o seguir obstinado, o seguir desafiando, o seguir rebelde. La decisión es de quién? Suya. Debe ejercitar su voluntad para no seguir de acuerdo con los demonios y debe romper todos los hábitos viejos. La persona debe, y aquí entramos todos, porque todo de todo eso tenemos un poco, vinimos con un poco de eso en el mundo. Obstinado, incorregible, que no sabe, que sabe más que todo el mundo. Entonces yo tengo que activar mi dominio propio y no seguir poniéndome de acuerdo con los demonios de rebeldía. No seguir poniéndome de acuerdo con los demonios de obstinación, con esos espíritus de obstinación, como vimos en la iniquidad y la obstinación. La obstinación tiene su raíz en la iniquidad del alma, que viene desde la parte espiritual, genética. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Tenemos el ADN de Cristo. Tenemos el ADN del agua. Pero debido a esas cosas generacionales, esas iniquidades que habla el Señor en la palabra, de que el Señor visita la maldad de los que lo aborrecen, la iniquidad de los que lo aborrecen hasta la cuarta y quinta generación, significa que yo vine heredando lo de mis tatarabuelos en el ADN, esas palabras de maldición, ese aborrecer a hacer lo bueno. Entonces yo nací con algo de eso, pero en el momento en que yo cobro la conciencia, en el momento yo estaba inconsciente, ¿verdad? De todo lo que pasaba, fue de manera inconsciente que me pasaba. Bueno, pero ahora que yo soy consciente, entonces yo voy a tomar una decisión de desarraigar esa iniquidad de mi vida, de no llevarme
del espíritu mentiroso, del espíritu ladrón, del espíritu de la brujería, de la hechicería. Yo no me voy a llevar de eso, porque entonces le voy a dar la legalidad a esos espíritus que me han dado forma. Ese espíritu de rebeldía, ese espíritu de cosas. Y no le estoy hablando eso porque, por decírselo, porque lo dije. Era la opción de dejarme matar o de tomar aunque me siguieran dando, o de tomar una actitud defensiva en rebeldía. Era mi autodefensa. La rebeldía. Salí malcriada. No, yo tuve que adoptar esa posición para que tú no me mataras, porque si no la sangre iba a correr. Entonces hay personas que han sufrido tanto en su vida que han adoptado una máscara y no se han dado cuenta que es una máscara para aparentar ser fuertes. Y su yo real no está operando. ¿Cómo yo recupero mi identidad? Pues cuando estoy ya con Cristo y el Señor me está poniendo al descubierto las cosas que yo debo de cambiar, yo no me puedo poner rebelde ante el Dios mismo, porque las autoridades fueron puestas por Dios. Pero si yo no me dejo llevar de quien me está ofreciendo la ayuda, en el caso de la liberación, entonces yo voy a ser un espíritu rebelde y le voy a hacer caso y a darle más dominio al espíritu de rebeldía. O al espíritu de rechazo, quizás me vuelva retraída, me vuelva insegura, me vuelva más frágil de la cuenta, que quiero la protección, que quiero ver a las cualidades de ese protector en un esposo, pero resulta que el esposo le da golpe a la mujer, resulta que es un mujeriego, resulta que es tal cual, papá. Resulta que es tal cual lo que ella no quería, pero ella quería buscar, que es en el caso de esos masoquistas, quería buscar el amor de papá en el esposo. O si no se acostumbra a que el papá le dé, a que el esposo le dé golpe, porque así mismo era. Se fijan que hay dos vertientes. O adopto la posición de rebelde, de insubordinación, o acepto que Cristo me limpie mi camino. O a trabajar el dominio propio y le quito la conexión a la tiniebla para que sigan gobernando mis emociones, gobernando mi carácter. Mientras el Dios está en la ilustración dice, a la imagen, vayan a la imagen ahora. Se ve un remolino en la parte superior entre las dos manos. Yo voy a volver a poner la imagen. Estoy en la página 149. Aquí. Los que no la tengan le tiran captura de pantalla. Dice que se ve un remolino. Esa área aquí que se ve entre las dos manos. Hay un remolino. Entonces, vamos a la página 140. Por eso que le digo que tengan la imagen ahí, porque yo voy a seguir leyendo. Entonces, en la ilustración se ve un remolino en la parte superior entre las dos manos. Esto representa un huracán. Gloria a Dios. Señores, mucha distracción. Espero que les esté siendo de bendición. Gloria a Dios. Dice, esa ilustración, eso representa un huracán. La persona esquizofrénica continuamente crea tormentas en su alrededor. Repito eso. Las personas esquizofrénicas siempre, continuamente crean tormentas a su alrededor. O sea, crean un problema donde no lo hay.
es atrapada en esa tormenta y otros se ven afectados por lo que sucede. Note que algunas de las flechas también llevan huracanes o torbellinos. Si la persona con quien procura relacionarse también es inestable, pone en contacto su tormenta con la del esquizofrénico. Es decir, si la persona que está al lado mío tiene una tormenta en su cabeza, se creó un problema en su cabeza, o puede ser que el problema esté externo, pero yo lo pongo más grande en mi cabeza. Y yo me junto con la persona, con una persona que tenga más problemas todavía. Entonces, todo eso me va a afectar a mí y va a afectar a la otra persona. Entonces, puede haber una tormenta dentro de una tormenta. Otras flechas son rectas. Esto se refiere a personas que son estables y pueden relacionar con el huracán en la tormenta estable. Tal persona puede enfrentar la tormenta sin recibir daño o sin salir perjudicado. Eso es, cuando nosotros nos juntamos con una persona que no tiene problemas, entonces esta tormenta, este huracán, puede no afectar a la otra persona porque no se deja afectar. Es una decisión propia. Ustedes se imaginan que la gente venga donde mí con situación y yo le permito que su tormenta, yo me puedo meter a su tormenta, pero yo no tengo que salir a afectar. Usted se imagina que yo me deje afectar por todas las tormentas, es un problema. Entonces, tal persona puede enfrentar la tormenta sin recibir daño o sin salir perjudicado. El remolino no lo atrae. El ministro de Liberación debe ser capaz de entrar como una flecha recta. O sea, note, si tú eres ministro de Liberación y tú estás trabajando consejería con una persona y le estás ministrando en medio de la consejería, porque en el hablarlo hay liberación, en medio de esa consejería, si tú te envuelves en el problema, por eso, señor, es que nosotros tenemos que trabajar nuestras emociones. Por eso nosotros, como ministros de liberación, tenemos que trabajar nuestras emociones. Y no solamente el ministro de liberación, nosotros como servidores de Cristo no podemos andar en sentimientos y en emociones. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Que vamos a abolir las emociones y los sentimientos? No, porque tenemos que amar a nuestro prójimo y eso es un sentimiento, es una cualidad del Dios eterno, que Él es amor. Que nosotros no vamos a entrar en conmiseración, en pena, en culpa, en autocompasión. No, porque tenemos que ser lúcidos, tenemos que estar en el espíritu para nosotros identificar que aún sea tu hijo, tú sepas darle la palabra que te aunque te... Entonces nosotros tenemos que ser flechas rectas y no nos metamos en el problema de la persona y los hagamos nuestros y recojamos las cargas de los demás de tal manera que nosotros que nuestra vida se vea afectada en medio de eso. Ya estamos casi terminando. Esos momentos de tormenta hacen que la raíz de la amargura se forme. Ahí está, vea la mano derecha, que se introduzca cada vez más profundamente. Estos momentos de tormenta hacen que la raíz de amargura, véase la mano derecha en la figura que usted tiene, entonces se introduzca cada vez más profundamente. La persona, cuando está con esa tormenta en su cabeza, con ese remolino, con todos esos pensamientos, por eso que dice la palabra, llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No dejemos que nuestra mente se lleve de la deuda, se lleve de la tormenta, se lleve del problema del hijo, vamos a tomar la sartén por el mango, vamos a tomar la autoridad consciente sobre esa situación, sobre ese problema, porque si nos fijamos en el problema, entonces la locura nos va a agarrar, la esquizofrenia nos va a agarrar.
porque es un espíritu atormentador, es un espíritu que distorsiona la realidad, es un espíritu, oye, yo creo que a diario nosotros nos enfrentamos con ese espíritu, porque seguramente nosotros nos imaginamos que a lo loco de la calle nosotros tenemos que tratar. No, este espíritu esquizofrénico se burla de nosotros en la cara muchísimas veces. Cuando nosotros nos desenfocamos del norte y de la verdadera razón por la que aparecen esas tormentas en nuestra vida, y sabemos que le tenemos que quitar la legalidad que tienen en nuestras vidas, y sabemos de manera consciente de que nosotros no podemos darle rienda a una emoción de esa porque estamos dándole gabela a las tinieblas para que tomen esa área de nuestras vidas y la gobiernen ellos. En cualquier momento de nuestra vida nosotros podemos estar combatiendo con este espíritu de esquizofrenia, con este espíritu de locura, que ay, que me vuelvo loca, ay, que cómo voy a resolver, ay, que una situación, ay, que una turbación y una cosa. Calla tu mente, como me dijo el Señor en los otros días. Calla tu mente, lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ponte por encima de tu tormenta. Ponte por encima de tu tormenta, sométela a la obediencia, porque tú tienes la autoridad. Y llega un momento en que uno se pone a pensar muchísimas cosas, pero la solución es que usted tenga el dominio sobre esa situación, no que esa situación lo gobierne a usted. Que usted sea una nueva criatura. Dice en el último párrafo, ahora, miremos qué representan los otros dedos de la mano. El anular, meñique, anular, el anular se designa lujuria. Comenzamos hablando por los dos grandes, que son lo que son el tronco de la esquizofrenia, que es el rechazo y la rebeldía. Todos tenemos un poco de eso. Todos tenemos un poco de eso. Pero ahí se mete la lujuria. El Señor me mostró que ese demonio desposa a una persona con el mundo por amor. Miren, vamos, esa palabrita, lujuria, usted le va a buscar el significado natural, literal, y le va a buscar el significado espiritual. Anótelo por ahí, porque nosotros ya estamos cerrando la clase, no vamos a continuar, ya voy a terminar ese pedazo. Pero para la próxima semana yo quiero que usted me busque el significado de la lujuria, tanto espiritual como en lo físico. ¿Cuál es la manifestación? Porque no solamente la lujuria tiene que ver con cosas. El Señor me mostró que este demonio desposa a una persona con el mundo por amor. La lujuria tiene su raíz en el rechazo. Oye, la lujuria, porque es que no se quieren satisfacer lo que no, el amor que no encuentran, lo quiere satisfacer con cosas sexuales. Sino que se ha recibido amor. La lujuria tiene su raíz en el rechazo. Si no se ha recibido amor satisfactoriamente a través de los canales normales en la vida, la naturaleza carnal comenzará a buscar su clase de amor, el amor sensual, el amor sensual. De esta manera, abre puerta para que entre el espíritu de lujuria. Cuando hay un espíritu de rechazo en acción, yo busco esa gratificación en una persona. Yo pienso que el amor lo va a encontrar satisfaciendo los deseos sexuales y viene ese espíritu de lujuria, atrapa a esa persona y comienza a tener relaciones y relaciones y relaciones, y masturbación y pornografía, y se vuelve y se ve envuelto en todas estas fantasías lujuriosas que la persona después se encuentra en posesión de ese delito. Pero tiene su raíz en el rechazo. El rechazo que tuvo esa persona desde el vientre.
Quizás lo rechazó otra persona, quizás lo rechazaron los padres, quizás lo rechazaron en el mundo laboral, quizás lo rechazaron un novio, marido, lo que sea. Entonces se le mete esa ansiedad provocada por un espíritu. Pero fíjense dónde tiene la raíz. Entonces nosotros debemos de comenzar a declarar, como dice la palabra, el hacha está puesta en el tronco. Y los dos troncos son el rechazo y la rebelión. Y el hacha está puesta, vamos, usted tiene que declararlo, el hacha está puesta en el tronco. Todo lo que está afectando mi vida a través del rechazo y la rebeldía, todo lo que vino desde el vientre, yo lo corto en el nombre de Jesús. Tiene que tomar acción. Un espíritu, compañero, de este grupo es la fantasía lujuriosa, oiga, otro espíritu, que va a contribuir para que lujuria satisfaga sus necesidades en ese cuerpo humano, porque ellos son espíritus. Ellos para satisfacer necesitan un cuerpo. Por eso es que se hace peor el problema. Es decir, la concupiscencia fantástica que hace que muchas personas se imaginen que son como los grandes amantes del mundo del cine y que experimentan fantasías sexuales como preludio de los actos a los actos abiertos. El espíritu de prostitución en las mujeres puede manifestarse inicialmente en el vestido y en la provocatividad. La perversión sexual representa los esfuerzos e intentos extremos de vencer el rechazo. Las experiencias sexuales reales e imaginarias nunca pueden satisfacer la necesidad de un amor genuino. Son sustitutos del diablo que cambió de un amor real y dejan a una persona rendida y atada con frustración y con culpa. Fíjense de todos los espíritus que vinieron detrás de lujuria, alimentando lujuria a través del árbol grande que es el rechazo. Entonces nosotros vamos a dejar hasta ahí por hoy. Nos dejamos en la página 150, porque llorar lo que anota. La página 150, en el primer párrafo. Déjame ver si yo lo puedo subrayar. Bueno, lo escribe, la puerta para que entre el espíritu de luz, en la página 150. Lo vamos a dejar hasta. Nosotros tenemos que profundizar mucho en lo que es este espíritu o esta patología, porque es una patología, se convierte en una patología porque distorsiona completamente lo que es el carácter de la persona. Entonces nosotros tenemos que no solamente querer identificar a otro, sino indagar en qué momento yo fui atacada por ese espíritu. Porque es como le decía, nos vemos atacados por ese espíritu cada vez. Ese espíritu de locura, ese espíritu de confusión, ese espíritu que nos quiere desviar a diferentes conductas, que nos quiere hacer creer cosas que no es nuestra verdad. Ahora, como lo dijo el autor, el que va a recibir la liberación de todo esto tiene que tener a Cristo para que pueda recibir fuerzas, para vencer todas esas diferentes actitudes que se manifiestan por el carácter aprendido, por las situaciones de la vida que nos forjaron nuestra personalidad. Y con Cristo nosotros tenemos que ser nuevas criaturas y por donde debemos de comenzar es por la sujeción, por la obediencia, para que entonces haya un verdadero cambio, un real cambio. Fíjense como nosotros, si no nos damos cuenta de todo esto, vamos caminando hacia la locura y vamos caminando con ella de la mano y nos forjamos una realidad que no existe en nuestra cabeza, de acuerdo a la personalidad en la cual se cultivó nuestra vida.
Entonces yo, lo que no tengan el libro, yo se lo voy a pasar. Se necesita que ustedes se adentren en ese capítulo y comiencen a identificar de dónde viene la raíz de su problema. Y si usted, a medida que vayamos leyendo, usted va identificando, usted va a comenzar a renunciar, usted va a comenzar a abortar toda esa personalidad que viene de la licencia, que no es suya, todo eso que el enemigo escribió de usted, porque usted tiene un libro en la eternidad, pero el enemigo también hizo planes de usted para desviarlo, para destruir su propósito, para destruir su vida, para destruir su ministerio, para destruir su familia, para destruirlos desde el nacimiento, desde el vientre. Así que si padre o madre que están rechazaron, se sintieron rechazados, vamos a abortar ese espíritu de rechazo. Vamos a cortarlo de raíz. Si usted se ha puesto rebelde, si usted ha actuado con rebeldía, con ira, con todo eso, con insubordinación, vamos a renunciar, porque aquí es que se anclan todos esos espíritus que nosotros vamos a estudiar a medida que vayamos pasando ese capítulo. Así que yo les voy a exhortar, que cuando ustedes estén en la intimidad con el Señor, usted se vaya de rodillas y usted le pida perdón al Padre. Y le diga al Espíritu Santo que le ayude a encontrar su verdadera fe. Yo les voy a compartir también video de la cobertura del apóstol Antonio, para que ustedes puedan identificar los 4 tipos de identidades que usted maneja, para que usted sepa discernir y ver, visualizar en esto la diferencia de lo que es su identidad propia, de lo que es su identidad cultural, de lo que es su identidad nacional, de lo que es su identidad espiritual, que no, usted no es un religioso, usted es un hijo del Eterno, para que entonces usted encuentre y ponga todos los puntos donde tienen que ir y sean libres de todo eso, comenzando a ser libres de la iniquidad. Que hoy tocaba la clase de la iniquidad, pero comenzamos porque hace semanas que yo quería comenzar este capítulo, ¿no? Pues, y fíjense cuántas distracciones. Pero en el nombre de Jesucristo nosotros vamos a ser libres. Vamos a orar. Padre eterno, Rey de gloria, te bendecimos y glorificamos tu presencia. Amado mío, reconocemos delante de ti que a diario somos afectados y somos atacados por estos espíritus. Padre, pero ya tú mostraste cuál es su verdadera fe, qué es lo que lo ancla a nuestras vidas, Señor. Y desde dónde viene, Señor, este rechazo, de dónde viene, mi Padre. Toda esta situación, cuál es su origen. Gracias, Señor, porque nos la revelaste. Yo te pido, Señor, por cada uno de tus hijos, que tú vengas entronándote en sus vidas, que tú vengas, Señor, Padre, guardar. Dios eterno, y que tú vengas abriendo su entendimiento, abriendo sus ojos, Señor. Padre, para que sean libres, Señor, para que sean libres de toda tiniebla, Señor, para que sean puestos al descubierto todos los planes estratégicos de para huir. Padre, que ellos sean verdaderamente libres, porque solo conociendo la verdad seremos verdaderamente libres, Señor. Revélate a sus vidas, Dios eterno. Revélate a sus vidas, Dios eterno. Guárdalos, guarda su entrada y su salida, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo. Venimos deshaciendo, gracias.